Una vez más con ustedes que me prestigian, pudiendo compartir con ustedes algunas ideas referentes a este apasionante mundo del currículum, que como había señalado en algún momento es la arteria a través de la cual transitan los intereses, las expectativas de la persona y de la sociedad. Es ese eslabón, ese espacio que existe entre lo ideal y lo real. Allí entra a jugar de la perspectiva educativa este tema muy interesante, este campo del conocimiento que es el currículum. Hoy quiero plantearle que el currículum como proyecto social, como proyecto formativo, como aquel proyecto que busca la formación de ese ser que debe, al momento que logra un desarrollo pleno, un desarrollo holístico, un desarrollo armónico, al mismo tiempo se conjuga en una sociedad. Hoy quiero decirles que el currículo se manifiesta de diferente manera en los procesos de la organización educativa, en este caso la escuela. Y cuando hablamos de manifestación, nos queremos referir a lo que plantea la Real Academia de la Lengua Española, cuando en algunos de sus sinónimos plantean que manifestarse, si bien es cierto, es hacer una acción, un grupo de personas que hace algunas acciones en solicitud de algo, también manifestaciones tiene que ver con mostrar algo, declarar algo, la exposición de algo o la publicación de algo, son sinónimos. En este caso, nosotros queremos manifestar es cómo se manifiesta, cómo se declara, cómo se expone el currículum. Y se expone de cuatro maneras. Primero se expone como el currículo explícito. Se plantea de una perspectiva explícita, que es cuando la escuela, las instituciones, inclusive como los ministerios de educación, elaboran a nivel de procesos de macro y meso planificación, elaboran una propuesta curricular y se la entregan a los centros, o los centros se lo entregan a los docentes y le dicen: aquí está el programa de primero, de segundo, de tercero, cuarto, de qué grado, aquí está el programa. A ese programa se le conoce como un planteamiento curricular. Entonces la institución le dice: aquí está, esto es lo que yo planteo que debe desarrollarse. Entonces, pues se llama el currículo explícito o manifiesto, y todos los docentes del país reciben una propuesta curricular, por lo menos donde la educación es así un poco cerrada o flexible, pero no totalmente abierta, que es un tema que vamos a mirar posteriormente. De ese currículo explícito, de ese currículo manifiesto, por razones de tiempo, por razones de eventos imprevistos, por razones de la misma dinámica del aprendizaje, por festividades, por situaciones naturales, es posible que todo ese currículo explícito, ese programa que se entrega, no se pueda desarrollar. Se desarrolla parte y otra parte no se desarrolla, por lo que planteo: el maestro se enfermó, hubo huelga magisterial, hubo suspensión de clase por alguna actividad que tenga que ver con la naturaleza o con el desarrollo de eventos sociales, eventos culturales. Bueno, entonces por esas razones no se logra desarrollar en muchas ocasiones el currículum explícito o el currículum manifiesto. La parte que se logra desarrollar se le conoce como currículo real, o sea, es decir, de todo esto, del 100% de lo que plantea el currículum, no se pudo desarrollar.
solo desarrollamos, por decir, el 80%. Ese 80% desarrollado se conoce como el currículum real, lo que se hizo, lo que desarrollamos. La parte que no se hizo, llámese el 20% que no se realizó, pasa a manifestarse como el currículo nulo, o sea, queda anulado del currículo explícito. Pero hay un currículo que se manifiesta de una manera sumamente interesante, como es el currículo oculto. Tiene un poder en la formación de la persona, porque en la mayoría de las ocasiones ni el docente mismo sabe que está impactando de una manera tan profunda a su estudiante. Y se le conoce, por ejemplo, como la forma de vestir del docente. Le marca que muchos de ustedes, si yo les digo, se acuerdan de un docente cuando ustedes estaban en la escuela, en el colegio, inmediatamente le viene uno a la memoria la profesora que vestía muy bien, que era tan elegante, o nos viene a la memoria el profesor que gritaba mucho, o viene el profesor que llegaba tarde, el profesor que siempre andaba de mal genio, que eso no está planteado en el currículum. Sin embargo, tiene un peso muy serio en la formación. Es más, hay algunos principios culturales. Recuérdese que, por ejemplo, cuando se planteaba, que ya decía, el cielo le corresponde a los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de Dios. Entonces, nadie aspiraba a ser rico, ¿sí? Entonces, cosas como esas se van sembrando en la personalidad del individuo y tienen un impacto extraordinario en su vida. Reitero, a veces ni el profesor mismo sabe lo que está enseñando. Por eso es que nosotros debemos comprender, y yo debo decirle, que el docente enseña con su forma de hablar, su forma de caminar, la forma de vestir, cómo se relaciona, cómo es su estado de ánimo. Todo eso tiene un impacto tan poderoso en la formación del estudiante que a veces superan los contenidos. Porque este currículo oculto nos marca la vida, ¿sí? Tal vez no nos llena de información y cada uno de nosotros nos acordamos de un determinado profesor por razones extremas. Puede ser o porque era un buen profesor, porque nos atendía, porque nos escuchaba, porque nos explicaba, o puede ser en el extremo contrario, aquel profesor que no nos atendía, que nos maltrataba, que no era accesible, que nunca nos orientaba. Entonces, y eso va marcando la vida del estudiante, porque si bien es cierto, el currículo explícito y el currículo real en su mayoría tienen como objetivo brindar información, el currículo oculto brinda e impacta sobre la personalidad, sobre la esencia misma del ser humano, de cómo es esa conducción, y eso se vive en el salón de clase. El docente debe tener mucho cuidado cuando camina por los pasillos, cuando está en el comedor, cuando va en el transporte, cuando está en un acto cultural, porque es un enseñante en potencia en diferentes escenarios, y por lo que implica esa vocación profunda del docente, de allí que hago particular esfuerzo y dedico tiempo para poder hacer que nosotros podamos comprender la importancia y el impacto que tiene el currículum oculto en la formación de nuestros estudiantes. Y marca tanto que en muchas ocasiones los estudiantes plantean: profesor, cuando yo sea grande, yo quiero ser como usted. Recuerdo una profesora a nivel universitario, que me voy a reservar los nombres porque no me ha autorizado, que cambió su estilo de vestir en la universidad. Lo cambió. Y a mí me impresionó el antes y el después.
Un día le preguntaba, profesora, ¿usted qué la llevó a cambiar su forma de vestir? Porque tenemos una relación muy de colega amical, y me dice, la persona tal, la dama tal, me encanta su forma de vestir y ese es el modelo que yo quiero para vestir. Y por eso, a partir de esa impresión que he tenido, yo he mejorado, decía la profesora, he mejorado, he cambiado y sigo imitando esa personalidad. Una personalidad interesante, una personalidad, bueno, muy de damas que están en ese mundo del vestir. Y eso tiene que ver precisamente con el currículum oculto. Cualquier pregunta, comentario, sería bueno que usted nos las haga llegar, haga su comentario en el canal, dele like y suscríbase para que estos mensajes le estén llegando, y con la retroinformación que usted nos brinda a través de los comentarios, podríamos en un nuevo video seguir profundizando sobre esto en función de sus intereses. Recuerden, el currículo explícito es aquel que presenta ya sea el Estado, presenta el Ministerio de Educación. El currículo real es lo que se desarrolla de ese currículo explícito. El currículo nulo es lo que no se logró desarrollar por diversas razones, tanto naturales como culturales. Y el currículo oculto es aquel que no está en el programa, es aquel que no se anuncia, es aquel que no se ve, por eso oculto, pero tiene un impacto determinante, un impacto muy importante en la formación de la persona. Nos vemos en un próximo video y gracias por estar con nosotros. Recuerde, suscríbase, dele like, haga su comentario, que eso nos ayudará.